Raquel está comenzando a preguntarse, cuando se trata de sexo, ¿por qué tanto alboroto? Así que la hermana Evelyn nos va a acompañar en esta noche y nos va a ayudar a responder este tema tan importante, no solo para nosotros los jóvenes, sino para ustedes como padres que tienen jóvenes también o sus familiares. La hermana Evelyn con nosotros y que el Señor le bendiga. Gracias, hermana. Bueno, buenas noches, Dios les bendiga. ¿Sí me escuchan bien todos? Amén. Bueno. Bueno, como la hermana introdujo pues la historia de Raquel, un personaje anónimo que nos va a introducir en el tema que hoy vamos a empezar y que con el favor de Dios vamos a seguir hablando en varios sábados de aquí en adelante. El tema de hoy se llama La verdad desnuda, sexo, amor y relaciones. Y lo que vamos a hablar hoy en la primera parte es lo que dice la ciencia respecto al sexo. Hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros y a orar para que Dios tome el control de esta palabra. Señor Jesús, te damos gracias por esta noche, gracias porque tú nos das la oportunidad de reunirnos para conocer más de tu palabra y para adorarte. Te pido, Señor, que tú tomes el control de mis palabras y de mis pensamientos para que seas tú hablándonos a nuestro corazón, a nuestras mentes, Señor, y que sea tu nombre glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Hermana, ¿puede pasar la siguiente diapositiva? Bueno, esta es la historia que ya la hermana Diana nos leyó. Entonces, gracias. La pregunta que se hace Raquel y que tal vez muchos de nosotros como jóvenes nos hacemos es cuando se trata de sexo, ¿por qué hay tanto alboroto? Siguiente. Gracias. Bueno, aquí hay un cómic acerca de la gran confusión que aparentemente tienen algunas personas al respecto de esto. Dice el niño, primero me contaron de la cigüeña, del repollo, de la semillita, de las abejitas, del polen, pero anoche vi 2 horas de tele y voy a tener que hablar con mis padres para sacarlos de la gran confusión que tienen. Esto para ejemplificar que hoy en día muchas veces la información que tenemos los jóvenes o los niños de lo que es el sexo, las relaciones, viene más que todo dado por la televisión, por la música y por el internet. Siguiente. Y con esto empezamos a hablar. Hoy en día los medios de comunicación están básicamente centralizados en el internet, en la red, y vemos que la palabra sexo recibe 338 millones de visitas en Google cada mes. Es una de las 5 palabras más buscadas de toda la historia. Y hay una encuesta de un investigador cristiano en los Estados Unidos en donde se evaluó la relación de los jóvenes, de los adolescentes cristianos y no cristianos con respecto al engaño, la pornografía, las drogas y el sexo, o sea, con respecto a este tipo de actitudes. La encuesta dio unos resultados muy interesantes porque mostró que aproximadamente el 53% de los adolescentes que habían nacido de nuevo, o sea, de los creyentes, dijeron sí al menos a uno de esos comportamientos en los últimos 3 meses. Y el 59% de los no creyentes también dijo sí. O sea que no hay mucha diferencia entre lo que hacemos muchas veces los cristianos y las personas que no tienen el conocimiento de la verdad de Cristo. Entonces vamos a ir resolviendo una serie de preguntas que tal vez muchos nos hemos hecho o de pronto no nos la hemos hecho, pero sí nos la van a hacer, ya sean si ustedes son papás, sus hijos, sus amigos, sus compañeros del colegio o de la universidad. Entonces la primera pregunta es, ¿la abstinencia y la pureza son lo mismo? De pronto muchas veces se nos ha dicho desde el ámbito religioso que nos abstengamos de tener relaciones fuera del matrimonio y lo vemos todos casi como una norma, ¿ya? Entonces, lo que queremos responder con esta pregunta es cuál es esa diferencia y vemos que en la abstinencia nos muestra que consiste en evitar ciertas cosas, es como una regla, como una norma,
Y la pureza significa vivir de acuerdo al diseño original, en este caso el diseño original de Dios. Hay una organización en Estados Unidos que mostró también ciertos estudios relacionados con que hay personas que no son cristianas, que no son creyentes y que también le apuntan a la abstinencia sexual. ¿Por qué? Porque disminuye el riesgo de enfermedades de transmisión sexual, porque también les reduce el riesgo de embarazos no deseados, ¿ya? Y deja la diapositiva. Y hay un grupo de estudiantes en la Universidad de Harvard, también en Estados Unidos, que se llama Verdadera Revolución de Amor, que también tienen como dentro de sus normas o de sus principios abstenerse de tener relaciones sexuales hasta llegar al matrimonio. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la abstinencia sexual no es algo que solamente se nos ocurra a los cristianos porque la Biblia lo dice, sino que hay otros grupos por otro tipo de pronto de perspectivas que también practican esto. Sin embargo, nosotros como creyentes no debemos buscar la abstinencia sexual solamente como una norma que Dios nos impone porque sí, sino que para Dios va más allá de eso. Dice que vivir de acuerdo al diseño original de Dios es como preguntarse si ya uno está listo para tener ese tipo de relaciones. Vamos a pasar a la siguiente. Muchas veces nosotros pensamos que Dios, que la Biblia nos habla cosas negativas conforme al sexo, como le pasó a Raquel, que tenía una concepción de pronto de sus padres o del pastor o de las personas de la iglesia de que el sexo era algo malo y ella no entendía cuando llegó a la universidad porque todo el mundo hablaba de eso. Entonces, vemos que realmente Dios en ninguna parte en la Biblia nos dice que el sexo sea algo malo. Lo que nos dice, por ejemplo, en Jeremías 29:11, es que Él tiene planes de bienestar para nosotros. Y en Eclesiastés 9:9 hace una exhortación que dice: goza de la vida con la mujer amada cada día de tu fugaz existencia. O sea que Dios, por el contrario, nos insta a que las parejas casadas tengan relaciones. O sea, Él diseñó el sexo para ese ámbito especial y puro del matrimonio. Entonces, el mensaje de esta pregunta es: espera, porque el sexo, de acuerdo al diseño de Dios, es tan maravilloso que vale la pena proteger. Entonces, para ir entrando ya como en materia de lo de la ciencia, aquí vamos 3 cosas fundamentales por las cuales Dios creó el sexo. La primera es la procreación, es de pronto la más básica para entender. El hecho de que Dios quería que nosotros nos multiplicáramos y pobláramos la tierra. Y la segunda y la tercera son en las que me voy a concentrar hoy. Y la segunda es la unidad y la tercera es la recreación. Pasemos la siguiente. Entonces, ya aquí vamos a aprender un poquito de cosas de medicina, entonces, para que presten mucha atención. La parte de la unidad, la Biblia nos dice en Génesis 2:24: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Entonces, el propósito de Dios con la sexualidad es que el hombre y la mujer lleguemos a ser uno, ¿cierto? Buscar esa unidad. Y como Dios hace todo perfecto en nuestro cuerpo, hay ciertas sustancias y ciertos elementos químicos y neurológicos que hacen que esa unidad nosotros la podamos sentir. Entonces hay una hormona que es denominada la hormona del abrazo, que se llama la oxitocina. Se produce en hombres y en mujeres, pero en mayor proporción en las mujeres. Entonces esta hormona genera sentimientos de cariño, de confianza y de afecto profundo. De hecho, cuando las mujeres tienen bebé, esta hormona se eleva de tal manera que logra la mujer vincularse afectivamente muy fuerte a ese bebé. Esta hormona, por decirlo así, es como la encargada de que el hombre y la mujer sientan esa unidad que Dios quiere que nosotros encontremos. Aquí hay una encuesta de la Universidad de Chicago. Entonces, ¿qué mostró la encuesta? Que el 87% de los matrimonios monógamos estaban extremadamente o muy satisfechos con sus relaciones sexuales.
y el 85% estaban extremadamente o muy satisfechos emocionalmente. Esto demuestra que cuando la pareja es fiel uno al otro, experimentan mayor secreción de esta hormona y experimentan mayor unidad, mayor afecto y mayor satisfacción sexual y emocional. Y también hubo una investigación del Centro Nacional de Estadísticas de Salud y Universidad de Maryland que demostró que las mujeres que esperan a tener sexo hasta el matrimonio tienen un riesgo considerablemente menor de divorcio que las que son activas sexualmente antes del matrimonio. Y la tercera función, el tercer propósito que Dios quiso es la recreación. Entonces, muchas veces pensamos, ay, lo que pasa es que el sexo es nada más para que tener los hijos y ya. Y realmente la palabra de Dios nos muestra que no. Si leemos todo el libro de los Cantares y, por ejemplo, aquí en este pasaje de Proverbios, Dios nos demuestra que Él creó esta parte de la sexualidad para ser disfrutada dentro de su propósito. Entonces en Proverbios nos dice: bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, es una cervatilla encantadora, que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. Realmente es un versículo muy sensual porque muestra cómo el hombre se satisface con el cuerpo de su esposa. Entonces, como entender que Dios lo creó de esa manera. No es malo que el hombre desee físicamente a su esposa y viceversa porque Dios lo creó de esa forma. Ahora, desafortunadamente en nuestro medio, nosotros nos guiamos muchas veces por las definiciones del amor que encontramos en la música, en las películas, en la poesía, en la televisión, y lo que nos dicen es que el amor es sexo, o que el amor es un sentimiento, que el amor es una obsesión. Pasemos. O aquí hay unos versos de algunas canciones seculares que muestran cómo en la malinterpretación que se da del amor, las personas van relacionando como que el tener relaciones sexuales y el amor es lo mismo. Y van creándonos también como la falsa imagen de que si yo no tengo relaciones, si yo no me acuesto con mi novio, entonces él va a creer que yo no lo amo, ¿cierto? Eso es lo que nos enseñan muchas veces las canciones. Siguiente. Pero vemos en la Biblia que Dios nos da una definición de amor muy distinta a la que los medios nos han dado. El amor, como se ve en la Biblia, Dios primero que lo ordena como un mandato. Y si el amor fuera un sentimiento, pues no, Dios no nos pudiera ordenar sentir algo, ¿cierto? O sea, yo le puedo decir a un niño, lo puedo obligar a comer, pero no lo puedo obligar a que él le guste la habichuela, por ejemplo. Pero Dios nos ordena amar porque es un mandato para nosotros. Entonces el amor realmente no es un sentimiento, porque los sentimientos hoy puedo sentir felicidad, hoy puedo sentirme bien y mañana me puedo sentir mal. Entonces también muchas veces en el mundo secular se nos enseña que el amor, es que me separé porque se me acabó el amor. Y resulta que el amor para nosotros es una decisión, y es una decisión guiada por los principios de Dios de proteger y proveer para las otras personas. En Juan 13:34 dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Y en Mateo 22:39 dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, o en este caso, digamos, a nuestro esposo o a nuestra esposa, es buscar esa manera de proveer y proteger las necesidades de esa persona, así como nos protegemos y proveemos para nuestras propias necesidades. En Efesios también nos dice: asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Siguiente. Entonces, en los principios de Dios está que ese amor quiere que nosotros protejamos y proveamos la otra persona. Ahora, ¿de qué nos tenemos que proteger? En muchos estudios nacionales, internacionales, estudios científicos, se ha demostrado que el tener relaciones fuera del matrimonio o el llevar una vida sexual promiscua tiene mayor incidencia de enfermedades de transmisión sexual, que allí vemos algunas imágenes
feas de lo que traen algunas de esas enfermedades en nuestro cuerpo. Pero asociado a eso, no solo las enfermedades físicas como sífilis, gonorrea, hepatitis B, sida, clamidia y muchas otras más, sino también la tasa de embarazos no deseados, de abortos por embarazos no deseados y de muertes por abortos en esos casos, además de las consecuencias psicológicas y de las familias incompletas, como vimos también en esa imagen, de niños huérfanos o de familias de niños que crecen sin su papá o muchas veces sin la mamá. Entonces vemos que Dios lo que busca es protegernos de todo esto. Siguiente. Entonces vemos que el propósito de Dios, conforme decirnos que nos guardemos en la sexualidad solamente, exclusivamente para el matrimonio, no es porque Él nos quiera hacer algo malo o por inventarse algo. Como también decía a los que estuvieron en la charla que dimos el martes, hace casi un mes, de riesgo cardiovascular, Dios siempre nos insta en su palabra que nosotros cuidemos nuestra salud, que cuidemos nuestro cuerpo. Y los principios que Él coloca en la Biblia es básicamente que nos benefician a nosotros. Ni siquiera es porque Él se le haya ocurrido inventarse normas y porque sí, sino porque quiere lo mejor para nosotros. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que Dios es amor? En 1 de Juan 4:16 dice: y nosotros hemos llegado a saber y a creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y en Deuteronomio 10:13 dice: y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. Y en 1 Corintios 6:18 dice: huyan de la inmoralidad sexual, el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Entonces, vemos que Dios pues es el ejemplo más claro de lo que nosotros podemos entender como amor, porque Él se dio a sí mismo a morir por nosotros y Él quiere que experimentemos también ese mismo amor hacia nosotros y hacia las otras personas. Y la manera de expresar ese amor es obedecer sus mandamientos y sabiendo que al obedecer sus mandamientos nos va a ir bien a nosotros. Algunas de las consecuencias que tiene nuestro cuerpo, como el tener sexo deliberadamente o tener promiscuidad sexual, son las siguientes. Y es que 1 de cada 4 adolescentes activos sexualmente está infectado de alguna enfermedad de transmisión sexual. La mayoría de las enfermedades de transmisión sexual no tienen ninguna cura definitiva. Entonces muchas personas que sufren de estas enfermedades van a continuar con las secuelas de estas enfermedades por el resto de sus vidas. Lo otro es, en el 2009, un total de 409.840 infantes nacieron de jóvenes entre 15 y 19 años de edad, más de la mitad no fueron planeados. Y en el otro recuadro vemos que esta organización, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, mostró que la abstinencia es la única manera a prueba de fuego para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, una vez más, lo que nos dice la ciencia es lo que la Biblia nos ha dicho desde mucho tiempo atrás. Aquí hay una pregunta que de pronto para que se respondan ustedes mentalmente. ¿Cuál es el órgano sexual más poderoso en las personas? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el que le parece que es el que más fuerte o más impacto tiene en nuestro cuerpo? Vamos a ver cuál es. Es el cerebro. No son los órganos genitales, de pronto como algunas veces podemos pensar, sino que es el cerebro. Este órgano, aquí hay algunos datos científicos de este órgano, pesa más o menos 1.3 kilos, tiene 10.000 millones de neuronas, 100.000 millones de células de soporte y 100 billones de conectores. Cada segundo se crean más o menos 1 millón de conectores nuevos. Siguiente. Y ya aquí vamos a entrar como en materia un poquito más científica de lo que ocurre en nuestro cuerpo con respecto a todos los impulsos nerviosos y hormonales que se dan cuando uno piensa que está enamorado.
Entonces, los impulsos entran y salen del cerebro hacia todo el cuerpo, como vemos ahí. Entonces, de las manos, de los pies y de todos los receptores que tenemos en nuestro cuerpo, van viajando impulsos hacia el cerebro, ¿cierto? Y este sistema nervioso que vemos aquí en esta imagen se conecta con otro sistema que nosotros le llamamos el sistema endocrino, que es donde se forman varias hormonas en el cuerpo, varias sustancias. Algunas de esas hormonas son la norepinefrina, la adrenalina, la serotonina y la dopamina. Siguiente. Entonces, ¿qué ocurre en nuestro cuerpo en la relación de ese sistema nervioso con las hormonas? En nuestro cuerpo hay un sistema que se llama el sistema límbico. El sistema límbico es, como vemos ahí, Mafalda comiendo desaforadamente, lo que nos hace como salir de nuestro control. Es como un león que sale a cazar, ¿ya? Eso es nuestro sistema límbico. Entonces, hasta cierta edad nosotros somos controlados por ese sistema. Entonces, por eso es que los niños corren por la iglesia, por ejemplo, y dicen, ay, pero ¿cómo es que no se le ocurre quedarse quieto? Porque ellos están controlados por ese sistema. Entonces, ellos todavía no tienen como la noción de lo que es bueno, de lo que es malo, de las normas, ¿ya? Del control social. El sistema límbico se encarga, déjame la anterior, por favor, gracias. El sistema límbico se encarga de las emociones, la atención, la personalidad, la conducta, la memoria y la sexualidad. Siguiente. Y por lo regular los jóvenes nos dejamos dominar por este sistema hasta más o menos llegados los 25 años o en algunos casos hasta entrados más años. Algunos estudios dicen que hasta los 40 años en el caso de los hombres. Y hay otro sistema que es como la contraparte de ese sistema límbico, que es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es una parte del cerebro que está aquí adelante y que nos hace como les decía, como la contraparte de ese león desaforado que sale a comer. La corteza prefrontal es como el domador del león. Entonces, esta corteza es la que nos hace nosotros controlar nuestros impulsos, controlar nuestras emociones. Entonces, consiste en todos estos elementos que vemos ahí como de adecuación, los juicios acerca del bien y del mal, el predecir consecuencias futuras de actividades actuales, creación de expectativas, control social y trabajar conforme a metas. Entonces, nosotros en la adolescencia generalmente estamos guiados por ese sistema límbico que veíamos al principio. Si nosotros nos dejamos guiar por cualquier emoción, de pronto por los impulsos que sintamos en ese momento, como muchas veces nos han acostumbrado como que, ay, pero tienes que hacer lo que te dicte el corazón. O si estás enamorado y tienes ganas de acostarte con tu novio, hazlo porque lo que dice el corazón es lo que hay que hacer. En realidad es una conducta errada, porque nosotros en ese momento, cuando estamos guiados por ese sistema límbico, no podemos pensar las cosas con claridad, no sabemos o no tenemos como la perspectiva correcta de lo que va a pasar a futuro. Muchas veces también pasa que de pronto los ancianos o los adultos critican mucho las actuaciones de los jóvenes, pero hay que entender eso, que los adolescentes y las personas que todavía no se les ha desarrollado esa corteza prefrontal del todo van a tener decisiones que están tomadas como por la emoción, porque todavía no se ha desarrollado eso. Conforme pasan los años, el sistema nervioso de nuestro cuerpo se va desarrollando ciertas sustancias que hacen que se madure más la parte del control social, la corteza prefrontal. Entonces, de esta explicación sale otra pregunta, y es si el sexo puede afectar mi cerebro. Efectivamente, el sexo puede afectar el cerebro. ¿Y de qué manera? Aquí vemos subrayados varios nombres de algunas hormonas que se interfieren en la actividad sexual, en el amor y en el afecto. La norepinefrina es el químico que nosotros llamamos como el químico de la memoria. Esto lo que hace es pegar las experiencias a nuestro cerebro. Por ejemplo,
si usted estuvo en un accidente de tránsito y eso lo que dejó marcado para toda la vida, si usted sintió en ese momento del accidente una descarga de energía, como que se le aceleró el corazón, bueno, ese momento queda grabado en su mente gracias a esta sustancia, ¿ya? Entonces es muy difícil que usted aparte este recuerdo de su memoria porque eso queda grabado. Entonces, lo que nos dice esta hormona es de que no podemos sacudir de la memoria las experiencias sexuales anteriores. Muchas veces las personas piensan que pueden tener un novio y acostarse con ese novio, y si después tienen otro novio se pueden acostar con ese novio y que no va a pasar nada. O de pronto no es que van a tener una relación sexual física, pero tienen encuentros físicos muy cercanos que van quedando grabados en su memoria. Y piensan, no, pero cuando yo encuentre la persona con la que me voy a casar, ya no me voy a acordar de todo lo que hice. Y eso es falso. Si estas experiencias marcan como hacen una marca en nuestro cerebro, es muy difícil borrarlo de allí. Por eso muchas personas tienen que vivir, cuando se casan, con fantasmas del pasado por las experiencias sexuales que tuvieron anteriormente. Las otras hormonas que vemos son la oxitocina, que ya les mencionaba ahorita, que es la hormona del abrazo. Generalmente tiene como más influencia en nosotras las mujeres. El cerebro femenino recibe una dosis alta de oxitocina cuando recibe un toque o un abrazo. Por eso es que nosotras las mujeres somos como muy dadas al abrazo, como más cariñosas, porque se libera con más facilidad esta sustancia. Y además, cuando una mujer, por ejemplo, tiene una relación con un hombre y esa relación es de cariño y de afecto, y además tiene una relación sexual, pues esto queda marcado también en su memoria, de tal manera que relaciona ese afecto emocional con el afecto físico. Por eso es que muchas veces se da como esa relación, muchas veces mal interpretada, de que el sexo es igual al amor, y no necesariamente es así. Y la otra hormona es la vasopresina, que hace más o menos la misma función que la oxitocina en la mujer, pero en el hombre, ¿ya? Entonces hay una descarga grande de esta hormona en el hombre cuando tiene un contacto físico con su pareja. Y la dopamina es una hormona que hace sentir bien. Puede ser en diferentes ámbitos. Te hace decir, quiero más de eso. Por ejemplo, cuando uno siente, por decir algo, me gusta el chocolate. Entonces me gusta tanto el chocolate, y cuando yo como eso y siento una gran satisfacción, se pueden liberar grandes cantidades de esta hormona, de tal manera que yo quiero más y más chocolate, ¿no? Entonces se relaciona como con las adicciones. Puede ser adicción al sexo, a las drogas, a algún alimento. Y cada vez que una persona pasa a tener una relación nueva, tiene que tener un poco más de contacto sexual para poder satisfacer el deseo de la dopamina en el cerebro. Esto para darle como importancia a que muchas veces las personas que tienen actividad sexual promiscua, por decir, tienen un novio 3 semanas y luego al otro mes tienen otro, y con cada novio tienen un encuentro sexual, pues esta persona corre el riesgo de desarrollar una adicción al sexo, porque cada vez que tiene una relación va a necesitar algo nuevo y cada vez le va a satisfacer menos esa relación. En la consulta médica es muy frecuente ver jóvenes, adolescentes, especialmente mujeres, que digamos de entre 15 o 16 años, que tienen relaciones con su novio pero no encuentran ningún tipo de satisfacción en la relación, y que de pronto han experimentado el sexo con parejas anteriores. Entonces es muy triste, porque para que esta chica, esta adolescente, pueda experimentar satisfacción sexual, ella lo va a encontrar muy difícil con cada persona con la que tenga este encuentro. Con el pasar del tiempo cada vez va a ser más difícil. Y la oxitocina, que es esta hormona del afecto, por el contrario, cuando la persona tiene una relación con una misma persona,
es una relación duradera y una relación que se basa en el cariño y en el afecto, esta hormona se va a ir liberando progresivamente más, ¿ya? Entonces, la satisfacción sexual de la persona va a ser cada vez mayor. Aquí vemos ciertos datos de que una relación sentimental basada solo en el sexo no dura más de 90 a 180 días, pues el cuerpo crea resistencia a las reacciones bioquímicas y la ansiedad crece. Entonces, lo que les decía ahorita, cuando esta relación se basa solamente en el placer sexual, las hormonas encargadas de controlar eso van a hacer que la persona no se sienta satisfecha y que genere una ansiedad por buscar